El proyecto recibe el nombre de Sistema de Integración y Seguimiento del Aprovechamiento Escolar. Involucra aspectos que impiden la óptima gestión de apoyo a los factores que influyen en el rendimiento escolar en la educación secundaria. El nombre del asesor externo es Ingeniero Jorge Vicencio Andrade. Su servidor, Rodolfo Ramón López, presentador del proyecto. La organización beneficiaria del proyecto es la Escuela Secundaria Diurna 291 Javier Barros Sierra, turno vespertino. En las instituciones de educación pública existen instancias o departamentos encargados de detectar, atender, dar seguimiento y brindar soluciones a problemáticas o factores, internos o externos, que influyen en el aprovechamiento escolar de los educandos. Los mecanismos de control, comunicación y seguimiento no son tan eficientes como deberían serlo, a pesar de que cada uno de los actores se encuentra positivamente involucrado en detectar, atender, dar seguimiento y solucionar en la medida de lo posible los factores que inciden en el aprovechamiento individual y colectivo de los alumnos. Generalmente se ven frustrados en sus intenciones de ayudar, no logrando resolverlos de manera óptima. Generalmente es el docente frente al grupo el que detecta algunos de estos factores que influyen en el aprendizaje, tomando las medidas necesarias según sea el caso para contrarrestarlos, minimizarlos, atenuarlos o solucionarlos, dependiendo de la complejidad de los mismos. Y si la atención sale de su competencia, los canaliza al tutor del grupo o por medio de prefectura para su atención y seguimiento. El tutor puede, en algunos casos, dependiendo de la gravedad o complejidad, tomar las medidas pertinentes al caso o canalizarlas a otras instancias. Prefectura, por su parte, encamina el caso de acuerdo a la naturaleza del mismo hacia orientación educativa o trabajo social y en ocasiones directamente a los directivos, director o subdirector. En la práctica cotidiana del servicio educativo, el o los procesos de atención mencionados no siempre se documentan de forma adecuada, por diversos factores como comunicaciones verbales de la problemática detectada, falta de instrumentos o artefactos de control estandarizadas, expedientes independientes en cada una de las instancias sobre un mismo caso, solución no consensada del caso por parte de alguna o algunas instancias. Lo anterior nos muestra que a pesar del esfuerzo y buenas intenciones de cada uno de los actores o instancias involucradas en la detección, atención, seguimiento y toma de decisiones para resolver los casos de deficiencia en el aprovechamiento de los alumnos, existen inconsistencias en él o los procesos involucrados en la resolución adecuada de los mismos. Objetivo general: demostrar que la implementación de un sitio web al que se puede acceder por medio de una intranet permitirá lograr la coordinación óptima entre áreas, logrando mejores resultados en la detección, atención y seguimiento de los factores que influyen en el aprovechamiento escolar de los educandos. Metas: reducir el tiempo de respuesta para la resolución de casos individuales y grupales que afectan el aprovechamiento escolar de los educandos. Unificar los instrumentos de registro y control para la atención y seguimiento de los casos detectados que influyen en el aprovechamiento escolar. Disponer de una mayor cantidad de información que sea accesible, que facilite la toma de decisiones. Las actividades a desarrollar, así como los tiempos requeridos para cada una de ellas, se pueden observar en el siguiente cronograma. Los recursos necesarios para cada actividad pueden apreciarse claramente en la presente tabla. Para obtener acceso a la aplicación web desarrollada como proyecto terminal, se requiere estar registrado como usuario, restringido al personal docente de orientación y prefectura, así como directivo y administrador, por lo que la creación de los usuarios será realizada directamente por el administrador de la página, Webmaster. Los datos de usuarios serán guardados en la tabla Usuarios,
en la base de datos ISAE mediante el sistema gestor de bases de datos MySQL, la cual tendrá como propietario al mismo administrador y se accederá de forma invisible mediante el nombre de usuario establecido por él mismo, así como su contraseña. Todo esto mediante la página accessodb.php guardada en la carpeta db del sistema de archivos del sitio. Dicha estructura se observa en las imágenes siguientes. Todos los archivos .php que se utilizan en el accionar del sitio son visualizados vía navegador. Llevan, como mencioné, la función únicamente de gestionar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del sitio. En el caso del mencionado archivo, es el encargado de establecer la conexión con la base de datos. En la siguiente imagen se observa el código de la página en cuestión. El sistema del sitio utiliza el patrón arquitectónico MVC. En la vista se establece toda la interfaz gráfica, es decir, las pantallas visibles y de interacción con el usuario. El modelo establece las reglas del sistema y el controlador vincula ambas partes. Para dirigir y cargar las distintas páginas del sitio se utilizan interacciones de páginas en código PHP. La mayoría son de control, por lo que están en la carpeta controlador. Para acceder al sistema se presenta un formulario de ingreso que pide clave de usuario y contraseña, que se observa en la presente imagen. Al dar clic en el botón ingresar, por un medio de un script de jQuery mediante la técnica Ajax, para cargar los avisos y dirigir a los siguientes códigos de control de diferentes páginas PHP, las cuales validan los datos del usuario almacenados en la base de datos guardado en cookies. El tipo de usuario para ser usado para redirigir a las páginas que se usarán de acuerdo al mismo. Los códigos en PHP de las distintas páginas son los siguientes. El primero se llama indexvalidar.php. Es el encargado de recibir los datos del formulario para procesarlos y verificarlos en la base de datos. Requiere utilizar el archivo controlador de usuarios. El archivo usuario-controller.php tiene la función de verificar al usuario, pasando los parámetros del formulario hacia otro archivo que contiene los métodos de consulta a la base de datos, lo que se conoce como DAO, Data Access Object, objeto de acceso a datos en español, y almacena la información en la variable login que usará el archivo anterior. El archivo usuario DAO.php contiene el método de consulta a la base de datos para establecer la existencia del usuario que intenta ingresar. Como se puede observar, hace uso del archivo accessodb mencionado en el punto anterior. Una vez establecida la validez del usuario, el mismo script mencionado arriba redirige la acción hacia el archivo de control logueo, logincontroller.php, el cual se encarga de gestionar y establecer la sesión de acuerdo al perfil de usuario. Inicia la sesión y almacena los datos necesarios para garantizar que el establecimiento de la sesión corresponda al usuario que ingrese. Establece para este fin un camino similar de archivos que permiten traer y cargar los elementos necesarios para que el usuario ingresado pueda realizar las tareas que requiere de acuerdo a su perfil. No muestro los códigos de las páginas que intervienen en el proceso debido a que son los mismos que los descritos en el proceso anterior. Como puede verse, los elementos utilizados en las páginas y códigos descritos en el presente documento cumplen con el establecimiento de seguridad básica de acceso a los datos y al mismo sistema, estableciendo 1. Elementos de seguridad. 2. Establecimiento de usuario propietario de la base de datos para impedir accesos no permitidos.
Al final, si se reúnen los requisitos de seguridad, la apariencia de la página sería la siguiente. En este caso, el usuario ingresado pertenece al tipo de directivo y el menú ofrece las acciones pertinentes a su perfil. El modelo conceptual de base de datos que se requiere se muestra en la siguiente figura.